Muy buenos días. Vamos a dar inicio al webinar titulado Criptoactivos en Iberoamérica, cómo mitigar riesgos legales, organizado por la Alianza Legal Latinoamericana, la OL, evento que tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres Morales, miembro del Consejo Directivo de esta organización internacional, para que brinde las palabras de bienvenida al presente evento. Adelante, Rafael, por favor. Gracias, Silvio. Mi condición de miembro del Consejo Directivo de la Alianza Latinoamericana OL, le damos la grata bienvenida a nuestros invitados, conformado particularmente por clientes permanentes, eventuales, así como la red de contactos de los estudios partícipes de esta organización. Agradeciéndoles por acompañarnos en nuestro cuarto evento internacional este año, que hemos visto por conveniente impulsar y cuya temática se encuentra enfocada en esta oportunidad al ámbito financiero tecnológico, particularmente para presentarles de manera comparativa y desde diversos escenarios legales algunos de los principales aspectos a tener en consideración sobre el tratamiento de los criptoactivos en la actividad comercial, en las diversas plazas en donde se encuentran las firmas asociadas a OL. OL, para los que aún no nos conocen, es una alianza internacional de estudios de abogados de reconocido prestigio, todas de carácter multidisciplinaria, dedicadas a la prestación de servicios tanto preventivos como correctivos a nivel corporativo. A través de OL lo que buscamos es presentar ante el mercado legal internacional una opción seria y segura para la atención de temas de naturaleza legal corporativa con el mismo nivel de calidad y eficiencia en los países en donde operamos. OL es, por tanto, un emprendimiento colectivo de carácter internacional, impulsado de hace 4 años atrás por importantes estudios de abogados de la región, conformado actualmente por los siguientes estudios: Nelson Williams de Brasil, el estudio BRIC de Colombia, Lagos MacLean de Chile, Pérez del Castillo de Uruguay, Balseca de Ecuador, IHL de Panamá, el estudio Torres y Torres Lara y Asociados del Perú, EJASO de España y CRS Abogados de Portugal. A esta lista nos complace informarles que en los últimos 30 días se ha aceptado la incorporación como miembros plenos de nuestra organización a 2 nuevas firmas de abogados: el estudio Harper Meyer de Florida, Estados Unidos, el estudio Tavares y Tavares de México. A ambos nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento por sumarse a este gran emprendimiento internacional que venimos conduciendo. Como pueden apreciar, OL hoy en día se encuentra en franco proceso de crecimiento, evaluando la incorporación de otras importantes firmas de abogados en las plazas en donde todavía no operamos, como en el caso de Argentina, Paraguay, Venezuela, Costa Rica. Ello con la finalidad de crear en un muy breve plazo una de las redes de abogados más importantes de este hemisferio y ciertamente a nivel global. En OL estamos convencidos de la necesidad de unir esfuerzos y redes para brindar servicios diferenciados y de carácter global en el mercado, en donde cada vez son más requeridos por parte de nuestros clientes y del público en general. Sin más, solo nos queda una vez más agradecerles por su gentil asistencia, esperando que el presente webinar cumpla con sus expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Torres. A continuación, iniciaremos las exposiciones, comenzando por el doctor Jorge Castaño, socio director del estudio BRIC, miembro pleno de la OL y representante de nuestra organización en Colombia, quien tratará como primer tema de agenda las clases de criptoactivos, la no replicabilidad digital, así como el registro de propiedad de un criptoactivo. Todo ello por un término máximo de 10 minutos, por favor. Aprovechamos en este punto para comentarles que en caso de tener alguna consulta, esta sea formulada a través del chat del Zoom, las mismas que esperamos sean contestadas al finalizar las presentaciones del día de hoy, en la medida que contemos con suficiente tiempo para ello. Ahora sí, entonces empezamos. Adelante, doctor Castaño. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como acaban de mencionar Rafa y Silvia, mi nombre es Jorge Castaño. Soy abogado de BRIC Abogados en Bogotá y me han pedido que inicie esta presentación explicando unos temas básicos de lo que son los criptoactivos. Quiero agradecer la participación de todos ustedes en esto. Estamos seguros que esto es una información relevante para ustedes. Es evidente que cada vez más el tema de criptoactivos es más importante. El mundo digital, pues todos sabemos
la importancia y la cobertura tan amplia que está teniendo en este momento todos los aspectos de la vida. Entonces es necesario entender muy bien desde el punto de vista legal esto que es. Básicamente ese es el propósito de esta presentación. Yo creo que todos hemos oído de criptoactivos, unos entendemos más que otros. Hemos visto series de Netflix de criptoactivos, de fraudes, hemos oído de la caída del Bitcoin, de todo lo que se ha perdido en los últimos meses digamos, de valor y de dinero en estos puntos. Igualmente hemos oído hablar de la tecnología blockchain, eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Pocos lo entienden, muchos hablamos de ella y la realidad es que es algo que continuamente se está discutiendo. Pero aquí no vamos a hablar de eso en detalle. Aquí lo que vamos a hablar es básicamente, como decía, de todo lo que tiene que ver con el concepto de propiedad de criptoactivos, los riesgos legales que estos tienen, para que cuando ustedes estén enfrentados a una situación en la que tengan que definir si, por ejemplo, quieren hacer una tokenización o van a adquirir algún tipo de acción representada en un token digital, entiendan muy bien qué es y se hagan las preguntas que corresponden. Entonces, como les decía, antes de si por favor pasen el slide, por favor, Jacqueline. Entonces, creo que hay que hablar de dos conceptos fundamentales para que estemos todos en la misma página y entendiendo exactamente de qué estamos hablando. Vamos a hablar de lo que es un activo y lo que es propiedad. Creo que todos entendemos eso, pero vale la pena refrescarlo y aclarar muy bien de qué estamos hablando. Un activo, por definición, es una unidad respecto a la cual se puede ejercer un derecho de propiedad. Es decir, ustedes en su balance van a tener en el lado de los activos todo aquello que ustedes consideran es de su propiedad. Eso puede ser desde activos fijos, inmuebles, derechos, por ejemplo, de cobro a través de cuentas por cobrar, etc. Entonces, eso es el concepto fundamental de activo. Y la propiedad es la facultad legal que tenemos todos nosotros como dueños de algún activo de disponer libremente de él o de hacer respetar ese derecho frente a un juez. Entonces, ustedes cuando tienen un activo, como lo saben, pueden venderlo, donarlo, aportarlo a una sociedad, destruirlo, pero porque es único y solamente de ustedes. En el ámbito digital, lo que tenía que ver con activos era muy complejo. ¿Por qué? Porque por definición todos sabemos lo que significa copiar y pegar, cortar y pegar, todo era replicable. Ustedes veían una fotografía tomada por alguien y ustedes podían tomar esa fotografía y poderla tener en su computadora. Ahora, el tema del uso es otra cosa distinta que sería propiedad intelectual, pero en realidad era muy complejo decir que esa fotografía era únicamente mía, porque había posibilidad de replicarla infinitamente. Entonces, eso era lo que sucedía en el mundo digital antes de que la tecnología blockchain saliera o fuera inventada o desarrollada. Por favor, el siguiente slide. Entonces, ¿qué es el blockchain? En términos muy, muy simples, es una tecnología que asegura que se pueden crear derechos o activos únicos e irrepetibles. Eso quiere decir que si yo soy dueño de una unidad de Bitcoin, soy el único dueño, no hay nadie más que pueda tener derechos sobre ese activo y puedo disponer libremente de eso. Y en consecuencia puedo ejercer derechos de propiedad sobre ese activo. Eso es en términos simples lo que es el blockchain. Ahora, ya lo que está detrás de esa tecnología, cómo funciona, es un tema mucho más complejo, pero para efectos prácticos y de entendimiento de todos nosotros, es fundamentalmente eso, tecnología que asegura que cuando a mí me dicen que yo soy dueño de un Bitcoin, soy el único dueño, nadie más tiene ese Bitcoin, etc. O por ejemplo, cuando soy dueño de un non-fungible tokens, igual, es exactamente la misma lógica para asegurar. Es como cuando tengo un billete, si yo tengo un billete de $1, pues lo tengo en mi bolsillo y soy el único dueño de ese billete de $1. Igual pasaría con un
una criptomoneda respecto a la que soy propietario. Ahora, ¿en dónde están esos activos? Pues los activos están en el mundo digital, en un entorno digital. Esos activos no se pueden, aprenderlos en el mundo físico, para ponerlo en términos simples. Eso no se puede hacer. Eso está todo en un entorno digital en el que yo tengo una billetera digital y ahí tengo los activos que son de mi propiedad. Y respecto del cual puedo disponer libremente, como lo decía ahora. ¿Y cómo pruebo que soy dueño de ese activo? Pues únicamente con las claves. Yo con la clave que tengo respecto de esa billetera digital, puedo establecer claramente que soy el dueño de ese activo y en consecuencia puedo disponer de eso. Por lo tanto, cuando ustedes estén frente a un tema de alguna inversión o un pago o la adquisición de algún criptoactivo, lo primero que tienen que preguntarse es, un momentico, estamos en este momento con todos los elementos ¿para qué? Espera un segundo. Para decir que este activo es mío, el proveedor que me está diciendo que este activo es mío es confiable, puedo ejercer la propiedad válidamente sobre ese activo, porque si ustedes no tienen unas preguntas claras respecto de eso, vale la pena que se abstengan de hacerlo hasta que tengan claridad sobre eso, porque ustedes, yo conozco mucha gente que ha supuestamente comprado criptoactivos y resulta que es un fraude total porque no existe ni el activo, ni la billetera, ni los accesos a claves. Entonces, pregúntense eso siempre. La siguiente slide, por favor, Silvia o Jacqueline. Tenemos tres tipos fundamentales de criptoactivos. Hay algunos más, pero para hacerlo más simple, identificamos tres. Las criptomonedas, que el punto fundamental es que no tienen un activo subyacente. Es decir, es simplemente como un peso o un dólar, no tiene nada detrás. Es simplemente un medio de pago, o si quiero invertir porque eventualmente considero que esa moneda se va a valorizar en el futuro, pues lo puedo hacer. Pero en realidad las criptomonedas son simplemente activos digitales que no tienen activos subyacentes y que sirven de medio de pago o de inversión. Esto es riesgoso, como todos sabemos, porque dependen fundamentalmente de qué se espera que se haga con la criptomoneda. Alguien decía una frase muy válida, y es que la criptomoneda, cuando yo invierto en la criptomoneda, lo hago simplemente esperando que en el futuro alguien esté dispuesto a pagar más por lo mismo, pero sin ninguna razón distinta. Luego tenemos los non-fungible tokens, que son, a diferencia de criptomonedas, sí tienen un activo subyacente. Entonces hemos visto obras de arte digitales, propiedades fraccionadas de inmuebles que se venden, eso se llama Real Estate Tokenization, y eso lo hacen muchísimo. O sea, es un tema ya que muchos países están muy desarrollados. Igualmente pueden ser un security, o sea, un valor transable en el mercado de valores, que tengan como subyacente ya sea un bono o unas acciones de una compañía. Esos non-fungible tokens igualmente pueden ser objeto de aportes a sociedades, por lo menos en Colombia. Entonces, la diferencia entre las dos es si tienen un activo subyacente. Y finalmente, hemos oído hablar del dólar digital, del peso digital, que todavía no están muy desarrollados, pero son básicamente representaciones de moneda fiat. La moneda fiat, para los que no saben, es fundamentalmente una moneda que tiene el respaldo de un banco central de un estado. Un minuto, Jorge. Sí, ya estoy acabando. Gracias, Silvia. Entonces, digamos que estas son las tres clases de criptoactivos que existen o que más se usan. Tal vez para concluir, lo importante es que ustedes siempre tengan presente, piensen que cuando ustedes compran un automóvil, un inmueble, lo que sea, se preguntan, ¿eso dónde está? ¿Cómo demuestro mi propiedad? ¿Y cómo puedo defender esa propiedad? Cuando estén en ese mundo, pregúntense eso antes de invertir o hacer algún tipo de transacción. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, el doctor Alejandro Morales Cáceres, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías, asociado senior de Torres y Torres Lara Abogados, representante de la OL en Perú, a modo de resumen, comentará de manera general, en un lapso no mayor de 2 minutos, sobre la legalidad o no de realizar transacciones con criptoactivos. Adelante, doctor Morales. Muchas gracias, Silvia. Y aquí siguiente, por favor. Bueno, en el Perú
no existe un marco regulatorio específico, por lo que las transacciones se enmarcan bajo la regla general de sujeción negativa al ordenamiento jurídico. Es decir, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Y eso se encuentra en la Constitución Política del Perú. Entonces, no es que no exista un marco regulatorio, porque se aplica el marco jurídico actual, vigente. Entonces, podríamos decir que el intercambio de un Bitcoin o de un Ether por dinero, estamos ante una compraventa. Y la transacción entre un Bitcoin, un Ether o un Bitcoin y otra criptomoneda, estamos ante una permuta. Y aquí siguiente, por favor. Y esta regla general básicamente se aplica, como hemos podido observar mientras estamos preparando la presentación, en prácticamente todos los países de la región. Hay países que están con más legislación, con más regulaciones específicas, pero en general, por lo menos en Latinoamérica, la regulación sigue siendo genérica. Hay proyectos y, como vamos a ver más adelante, cada uno de nosotros va a explicar cuáles son las restricciones y las especificidades de cada legislación. A continuación les voy a presentar un mapa, y aquí un mapa sobre cómo es más o menos está regulado o cómo se pretende regular el tema de criptoactivos en Latinoamérica. Y cada uno de nosotros comenzará a desarrollar acerca de su legislación en específico. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente damos paso a nuestros panelistas de esta primera sección, quienes nos comentarán brevemente sobre 3 temas relevantes vinculados a los criptoactivos y que son los siguientes. En primer lugar, restricciones en su país sobre el uso de criptoactivos. Número 2, existencia o no de una regulación. Y número 3, existencia o no de la obligación de establecer sistemas de compliance en el comercio de criptoactivos en cada país. En ese sentido, a continuación vamos a presentar a nuestro panel de expertos, conformado por el doctor José Espinosa, abogado miembro de la International Legal Hub, estudio jurídico representante de OL en Panamá, el doctor Jorge Castaño, a quien ya conocemos, socio director del estudio BRIC, representante de OL en Colombia, la doctora Isabel Salazar, abogada del estudio CCB Abogados, representante de OL para el Ecuador, el doctor Alejandro Morales, que hemos escuchado, asociado senior de TITL Abogados, representante de la OL en Perú, la doctora Angelina Morales, abogada asociada senior del equipo corporativo de Lagos McLean Abogados, firma representante de la OL en Chile, el doctor Eduardo Pellaro, coordinador del área civil estratégica de Nelson Williams Abogados, firma representante de la OL en Brasil, la doctora María Ñíguez, abogada especializada en Derecho Digital, Blockchain e Innovación en EJASO ETL, firma representante de la OL en España, y finalmente la doctora Natasha Branquiño, abogada asociada en Derecho de la Empresa y fiscal de CRS Abogados, firma representante de la OL en Portugal. A continuación, le cedemos entonces el uso de la palabra. Cada uno de ellos va a tener un espacio de 4 minutos para participar. Le damos el uso de la palabra al doctor José Espinosa de IHL Panamá por el lapso de 4 minutos. Adelante, José. Sí, buenos días, gracias a todos por estar participando en este webinar que es de suma importancia para lo que son los nuevos negocios que van a entrar a dominar lo que en materia de comercio significa. Pues en este caso le estaría hablando un poco de Panamá, ya que pues Panamá hasta hace poco tuvo siendo aprobada una ley que regula el uso de las criptomonedas por medio de la Asamblea, pero lastimosamente no fue aprobada por el presidente, ya que la misma fue rechazada para que hicieran algunas nuevas modificaciones y poder entrar más en el fondo sobre la misma. Pero básicamente, como hablaba el colega Alejandro, pues en Panamá tampoco, como están reguladas las mismas, entonces quiere decir que lo que no está prohibido por la ley lo podemos hacer las personas sin ningún tipo de reparo. Por eso es que en Panamá están consideradas por el momento de una manera genérica como blockchain y las fintechs. Estas mismas serían, en el momento en que adquieran personalidad jurídica, tendrán que ser reguladas por la superintendencia o agentes de supervisiones gubernamentales, las cuales mismas podrán ser la superintendencia de banco
o Superintendencia del Mercado de Valores, así mismo como la Unidad de Análisis Financiero, ya que estas son las entidades que regulan en el marco jurídico panameño las entidades, las instituciones bancarias, que son las que, por lo general, pues manejan el tema económico y financiero dentro de las mismas. Creo que muchas veces el tema de la debida diligencia es un poco complicado, ya que hablándose de una materia de criptomonedas, muchas veces no conocemos al 100% al propietario de las monedas, pero tendríamos que utilizar las políticas de debida diligencia que, por ejemplo, en Panamá están actualmente vigentes y las cuales hoy en día han sido bastante fuertes en este sentido, por lo que pienso que al momento de ser reguladas van a haber una serie de requisitos que tendremos que completar para poder conocer la debida diligencia e ir a una protección de actos de corrupción o de lo de la arma de destrucción masiva, de la proliferación. Entonces creo yo que hacia allá es que vamos todos en este tema de la debida diligencia, en este tema de criptoactivos, por lo que en Panamá tampoco la ley de criptoactivos otorga un uso como moneda legal, pero pues como comentaba Alejandro, pues podría hacerse entre privados, dando así el origen al comercio de la misma. Con eso creo que dan por terminado. Muchísimas gracias, José. A continuación cedemos el uso de la palabra al doctor Jorge Castaño del Estudio BRIC de Colombia. Muchas gracias, Silvia. Bueno, entonces, muy rápido. Primero, pues es legal transacciones con criptoactivos. Lo segundo, y tal vez es el mensaje más importante aquí, es que cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de transacción con criptoactivos, piensen que todo lo que tiene que ver con compliance se dispara inmediatamente. Entonces, en primera instancia, para Colombia se debe hacer una debida diligencia intensificada de la contraparte. Es decir, quien está recibiendo o adquiriendo el criptoactivo. Eso es lo primero que se debe hacer. Y es importante que tengan también en cuenta que debe informarse la transacción por parte del proveedor del servicio de criptoactivos a una entidad que básicamente regula la prevención del lavado de activos. El gran problema con los criptoactivos, lo que se ha identificado como más importante es la potencialidad que tienen para hacer lavado de activos y financiar el terrorismo. Entonces, todas las regulaciones, por lo menos en los países de Latinoamérica que conozco, exigen o tienen algún tipo de revisión especial a transacciones con criptoactivos, y Colombia no es la excepción. En cuanto a restricciones, tenemos lo siguiente. Tenemos que en Colombia, aunque es legal, no se puede transar criptoactivos en dos mercados, en el mercado financiero y en el mercado de capitales. Es decir, los bancos y las entidades financieras no pueden recibir criptoactivos. Pueden, obviamente, prestar servicios a entidades que prestan servicios de criptoactivos, pero no pueden transar ni recibir ni tener activos en criptomonedas o en non-fungible tokens. En el mercado de capitales no es posible hacer ofertas públicas de valores de criptoactivos. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una titularización inmobiliaria, no podría hacerlo con un criptoactivo, tendría que hacerlo como comúnmente se hace, porque hasta ahora no está regulado ni permitido. Muchas gracias, Silvia. Gracias, muchísimas gracias. A continuación le damos el uso de la palabra a la doctora Isabel Salazar, abogada del estudio CCB Abogados de Ecuador. Adelante, Isabel. ¿Cómo están todos? Que tengan un buen día, y primero agradecer a las personas que se dieron cita para conectarse el día de hoy a este conversatorio, y también a todos los miembros del equipo de Alianza Legal Latinoamericana que hicieron posible esta exposición. Ahora bien, el tema que abordaré es el tratamiento legal de las criptomonedas en el Ecuador, para lo cual he realizado 3 planteamientos. El primero, ¿existe regulación en materia de criptomonedas en el Ecuador? El segundo, ¿existe normativa expresa con respecto al tratamiento de prevención de lavado de activos por criptomonedas en el Ecuador? Y finalmente, de manera breve, ¿cuál es el futuro en materia regulatoria con respecto a las criptomonedas en el Ecuador? Para contestar nuestra primera pregunta, ¿existe regulación específica en materia de criptoactivos? La respuesta es no. Actualmente no contamos con regulación específica.
En este sentido, y en adición a este planteamiento, el Banco Central del Ecuador, de manera expresa en el año 2018, emitió un comunicado oficial indicando que no se puede utilizar una criptomoneda como un medio de pago. La única moneda de curso legal permitida en nuestro país es el dólar de los Estados Unidos de América. ¿Por qué se realiza esta prohibición? Indicando que el precio de las criptomonedas dependen de la oferta y la demanda, alegando un carácter especulativo, indicando que estas no se emiten por una entidad regulatoria y por tanto genera un riesgo para el inversionista. Este es el planteamiento que mantiene el Banco Central hasta la presente fecha, pues desde el 2018 no se ha modificado. Sin embargo, de manera expresa también permite que las transacciones con criptomonedas puedan realizarse. Claro, nosotros tenemos que asimilar, al no tener regulación específica, que una criptomoneda es un bien mueble intangible, por lo tanto las transacciones pueden acoplarse a las disposiciones previstas en nuestro Código Civil. Atendiendo a la segunda interrogante, ¿existe normativa en materia de prevención del lavado de activos? La respuesta vuelve a ser no. De manera específica no tenemos una regulación en nuestro país en materia de prevención del lavado de activos con criptomonedas. Actualmente, nuestra ley de prevención del lavado de activos dispone ciertos sujetos obligados. Sin embargo, de forma tajante y taxativa no se cuenta con el tema de criptomonedas regulado. Sin embargo, hace más o menos unos 15 días se presentó un proyecto para reformar esta ley y se incluyen disposiciones como activos virtuales, proveedores de servicios virtuales, y de esta forma podríamos enmarcar este tratamiento. Lo cual nos lleva a nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es el futuro regulatorio del Ecuador en materia de criptomonedas? Eventualmente y en un futuro próximo tiene que regularse, es una realidad que sigue pasando y esto va a permitir que los inversionistas o personas que quieran realizar una transacción con criptomonedas tengan un panorama más transparente y mayor seguridad jurídica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Excelente. Seguidamente le damos el uso de la palabra al doctor Alejandro Morales de TITL Abogados del Perú, por el mismo tiempo. Adelante, Alejandro. Gracias, Silvia. Como mencioné anteriormente, en el Perú no existe una regulación específica, tenemos simplemente la regulación genérica que se aplica de forma supletoria a cualquier actividad comercial. Sin embargo, tenemos una única restricción expresa que fue promulgada hace poco, que se trata sobre la ley que regula la explotación de juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, donde señala que el pago de las apuestas se realiza con dinero circulante, tarjeta de crédito, débito o cualquier otro medio de pago aceptado por el titular de la autorización de explotación de una plataforma tecnológica, con excepción de las criptomonedas. Esto significa de que no se pueden pagar con criptomonedas las apuestas deportivas online. Y respecto a si es que en el Perú existe alguna obligación de implementar un programa de cumplimiento a fin de regular tema de criptoactivos, la respuesta es no. La SBS tiene la intención de poner tanto a los exchanges como a los custodios de criptomonedas como sujetos obligados. Sin embargo, a la fecha no lo ha hecho. ¿Se puede adoptar de forma voluntaria acogerse a un sistema de compliance? Y la respuesta es sí. Nosotros recomendamos acogernos a la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, a fin de implementar un modelo de prevención de delitos en el que se incluye el tema fundamental de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Gracias. Gracias, Alejandro. Seguidamente damos el uso de la palabra a la doctora Angelina Morales de Lagos McLean Abogados de Chile. Adelante, Angelina. Muchas gracias, Silvia. Bueno, la verdad es que en Chile estamos en un momento bien importante justo ahora en esta materia, porque hace unos días, el 12 de octubre de hecho, se aprobó la denominada Ley FinTech, faltando actualmente únicamente su promulgación y su publicación. Esta ley representa un avance súper significativo en la materia. Busca promover la innovación y las tecnologías en la prestación de servicios financieros. Obviamente su alcance es bastante más amplio que lo que son los criptoactivos, pero viene en el fondo a buscar dar un poco de certeza jurídica a las empresas que operan en estas áreas. ¿Qué es lo que nos pasaba hasta ahora? La realidad es bien parecida a lo que hemos visto en otras jurisdicciones. Las criptomonedas están instaladas en el mercado, pero no existe hasta el momento, no existía regulación ni sobre las cripto, ni sobre sus emisores, los exchanges, etc. En este sentido, si bien no estaban prohibidas, había cierto velo de cierta manera de desconfianza o incertidumbre respecto a las mismas, sobre todo en materias de compliance, que es en el fondo lo que
lo que un poquito más llama la atención en estas materias. Eso llevó a que, por ejemplo, en la práctica las empresas del rubro se hacen enfrentado a ciertos obstáculos, por ejemplo, desde la banca tradicional. En Chile han habido varios casos en que los bancos han procedido a los cierres de cuentas bancarias de empresas de estos rubros, o derechamente a la negativa en la apertura de cuentas bancarias, justamente basándose en que, ante la falta de regulación, este tipo de empresas, los exchanges, no pueden garantizar que toman las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, básicamente. La única norma en el fondo oficial que teníamos hasta la fecha era un pronunciamiento aislado del 2018 del Servicio de Impuestos Internos, que se pronunciaba sobre, en el fondo, la tributación, cómo tributar las criptomonedas, la venta y las rentas obtenidas en el fondo en estas transacciones, pero súper acotado a eso. Entonces, con esta ley que acaba de aprobarse, tenemos un gran paso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tenemos ahora una definición legal de lo que son los criptoactivos o activos financieros virtuales, como también lo llama la ley, que los define como representaciones digitales de unidades de valor de bienes o de servicios que puedan ser o bien transferidos, almacenados o intercambiados de manera digital. ¿Y cuál es el gran paso en el fondo que damos con esta normativa? Que los criptoactivos ahora se incluyeron expresamente dentro de la definición de lo que son los instrumentos financieros, y como tales quedan incorporados dentro del perímetro de fiscalización de nuestro ente regulador, que es la Comisión para el Mercado Financiero, o CMF. Un ente que hasta ahora, justamente por no tratarse los cripto de valores o de instrumentos financieros, había sido súper claro en decir que estaban fuera de su ámbito de fiscalización. Ahora, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, eso cambia. Y bueno, ¿qué es lo más importante de que estas empresas pasen a estar reguladas? Primero, que van a tener que inscribirse en un registro que a tales efectos va a llevar la CMF, y van a necesitar además autorización de la CMF para operar. Esto es clave porque en el fondo cambia el escenario actual, aplica en el fondo a las empresas que trabajan en la intermediación de cripto, o las que sean categorizadas como sistemas alternativos de transacción. Y obviamente, para obtener esta autorización para operar del ente regulador, van a tener que cumplir ciertos requisitos, y uno de los más importantes, si bien algunos van a ser materias de normas posterior, uno de los más importantes justamente en materia de compliance. Ahora van a tener exigencias legales en materia de gestión de riesgo y en materia obviamente de gobiernos corporativos, etcétera, con lo cual se busca obviamente proteger el mercado. En la misma línea, otro de los requisitos que van a tener es la necesidad de contar con garantías y con patrimonio mínimo. Todavía no tenemos los montos ni de estas garantías que se van a exigir, ni del patrimonio, y esto va a ser materia posterior de normativa de la CMF, y que, por suerte, encuentro que es una buena medida, se va a dictar atendiendo primero el volumen de negocios que haya alcanzado la empresa, porque obviamente tampoco podemos igualar las exigencias que tiene hoy una entidad financiera, un banco, con estas empresas que en general están partiendo, y además con el número de clientes en el fondo que puedan resultar afectados con las actuaciones o con las omisiones en el fondo de estas entidades. Y para cerrar, porque tenemos aquí un poquito de tiempo, sí destacar también que esta ley reconoce el uso de los criptoactivos como medios de pago, y en este sentido extiende las facultades del Banco Central de Chile para considerar como medio de pago a los criptoactivos cuyo valor sea determinable y respaldado en función del dinero, que básicamente son las monedas fiat de las que Jorge nos estaba hablando hace un ratito. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelina. A continuación escucharemos al doctor Eduardo Pellaro, de Nelson Williams Abogados de Brasil. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría disculparme por cualquier error en mi exposición, pero como representante del único país que no tiene el español como lengua nativa aquí, haré todo lo posible para que me comprendan. Bueno, aquellos que estudian o trabajan con el universo de los criptoactivos, seguro que lo saben que muchos países alrededor del mundo han intentado regular estos activos por medio de prohibiciones. ¿Sí? Sin embargo, es evidente que este camino no ha dado muchos resultados. En Brasil tuvimos medidas más severas relacionadas con los criptoactivos, pero del mismo modo no tuvimos hasta hace muy poco tiempo grandes avances en la regulación de la materia. Solo nos habíamos topado con algunas ordenanzas y resoluciones que de poco sirvieron y lamentablemente causaron más inseguridad que claridad. Pero a principios de este mes, la Comisión de Valores Mobiliarios
que es la equivalente a la SEC de Estados Unidos, publicó un dictamen de orientación sobre las criptomonedas y el mercado de valores en Brasil. Y afortunadamente, notamos que el tema fue bien analizado por personas que efectivamente lo comprenden, ¿sí? Siendo incluso más profundo que algunos proyectos de ley que tenemos actualmente en trámite. Uno de los puntos principales de este dictamen, ¿sí?, es el reconocimiento de que la tecnología blockchain, los criptoactivos individualmente analizados, no están sujetos a las limitaciones vinculadas al mercado de valores, ¿sí? El dictamen, entonces, dentro de las posibilidades que este universo pone a nuestra disposición, trata de traer elementos que nos permitan diferenciar cuándo estos criptoactivos están o no sujetos a las reglas del mercado regulado, ¿sí? Es un intento, y en un intento no exhaustivo de clasificar estos criptoactivos, ¿sí? La Comisión ha desglosado estos tokens en tres criptoactivos distintos, ¿sí? Son los tokens de pago o payment tokens, tokens de utilidad o utility tokens y tokens con referencia a activos, asset-backed tokens, ¿sí? Entonces, brevemente, los tokens de pago serían aquellos que intentan replicar las funciones de las monedas, como el Bitcoin y el Ethereum, por ejemplo. Los tokens de utilidad serían aquellos que se utilizan para comprar o acceder a ciertos productos y servicios. Y los tokens referenciados a un activo serían aquellos que representan digitalmente un activo tangible o intangible, como el NFT, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de esas clasificaciones, el dictamen también trata de ofrecer, de traer elementos a los usuarios para que puedan diferenciar si sus criptoactivos están sujetos a regulaciones específicas o no, es decir, tengan o no la consideración de bienes muebles, ¿sí? Y nuevamente, de forma muy resumida, se consideran activos de valor los criptoactivos vinculados a una oferta pública en los que hubo una aportación de valores por parte de inversores con ánimo de lucro o como forma de remuneración y que dependen del esfuerzo del empresario, ¿sí?, o de un tercero en la formación de su valor. Otro punto que también nos agradó bastante fue la obligación de que los intermediarios en las transacciones con esos criptoactivos y especialmente los emisores de esos criptoactivos, ¿sí?, ofrezcan suficiente información y claridad a los inversionistas sobre pena de sanción. Y creo que esta es la línea principal del dictamen, que es la búsqueda por transparencia, ¿sí? Y este tema es muy importante desde nuestro punto de vista, ya que los proyectos serios en el mercado de criptoactivos terminan siendo dañados por proyectos maliciosos, ¿sí?, que terminan generando una mala imagen para el criptomercado en su conjunto. Y finalmente, en relación a este dictamen, se aprueba aquí la posibilidad de que fondos de inversión inviertan en criptoactivos, siempre que, por supuesto, los riesgos potenciales involucrados se evalúen y se informen a los inversores. Entonces, nuevamente, hablamos de transparencia, ¿sí? Entonces, no hay carta blanca para que los fondos inviertan ahí los valores bajo su custodia, pero consideramos un paso importante hacia la liberación, ¿sí? En otras palabras, lo que hemos visto es que ciertamente el dictamen no resuelve los problemas sobre el tema y no los agota. Sin embargo, es un primer paso interesante que muestra que se ha comenzado a recorrer un camino sin razón para volver atrás, ¿sí? Pero solo para que sigamos superándonos, sí que el mercado de criptoactivos pierda su esencia, ¿sí?, para que se aporten elementos suficientes que ofrezcan seguridad a aquellos que estén interesados, ¿sí? Y además, lo que ahora estamos esperando es cómo será utilizado este dictamen por el legislador, ¿sí? Tenemos diversos proyectos aquí en Brasil y el que está más avanzado, ¿sí?, es uno en particular, el 4401 de 2021, y que también trae distintos interesantes debates sobre este tema, pero que va a ser influenciado por este nuevo dictamen, ¿sí? Entonces, para concluir, es importante que los interesados en emitir o en intermediar negociaciones con criptoactivos presten atención a las características de su token y, en caso de existir correspondencia de estos tokens con bienes muebles, ¿sí?, sea por la referencia específica, sea por ser un contrato colectivo, es necesario que observen la legislación
específica de la materia prevista por la Comisión por el Mercado Regulado, justo para evitar una penalidad. Creo que solo esto. Muchas gracias, Eduardo. Se te entendió perfectamente. Muchas gracias. Le damos el uso de la Gracias. palabra ahora a la doctora María Ñíguez, especialista en criptomonedas y blockchain de JASO, España. Adelante, doctora Ñíguez. Muchas gracias, Silvia. Buenos días, buenas tardes en función del país en el que nos estén escuchando. Gracias a OL por la invitación y a todos los asistentes por participar en este seminario. Bueno, como venimos diciendo, ¿no? Y por aterrizar la intervención, como hemos ido diciendo a lo largo y se ha ido exponiendo a lo largo del seminario, cuando hacemos referencia a un criptoactivo, a lo que tenemos, a lo que nos lleva a la mente a pensar, es que se trata de una representación digital de un valor o de derechos que se va a poder transferir y almacenar electrónicamente mediante la tecnología de registro distribuido o una tecnología similar, siendo la tecnología blockchain un tipo de estas DLTs. Por ejemplo, podría representarse digitalmente monedas, préstamos participativos, arte, acciones, wearables, entre otros muchos. Y en lo que respecta a los criptoactivos, ¿no? Este concepto al que me acabo de referir en España, me gustaría centrarme, ¿no? en dos cuestiones concretas. Por un lado, que aquellas empresas o aquellos proyectos, ¿no? que busquen emitir criptoactivos tienen que identificar las obligaciones legales que tienen que tener en cuenta. En este punto, por eso, el acompañamiento legal a todos esos emisores de criptoactivos es de gran ayuda, porque identificar el tipo de criptoactivo que se está lanzando es fundamental, porque si el criptoactivo que estamos lanzando tiene la característica de instrumento de inversión de security, el marco normativo que aplica y por ende las obligaciones que hay que cumplir serían unos. Y a diferencia, si el criptoactivo que estamos lanzando, que se va a emitir, no entra dentro de la categoría de instrumento de inversión security, el marco normativo sería distinto. Y por otro lado, el otro punto que me gustaría señalar es que también hay que tener en cuenta que cuando se quiera lanzar una campaña de publicidad en España de criptoactivos presentados como objeto de inversión, hay que cumplir con aquellas reglas, ¿no? o con las reglas de contenido, formato y procedimiento definidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquí en España. Y en lo que respecta a la regulación, ¿no? en cuanto a compliance penal y criptoactivos, me gustaría destacar que ante el anonimato, ¿no? que caracteriza a la tecnología blockchain o que favorece la tecnología blockchain, la Unión Europea empezó a regular el compliance penal en los criptoactivos a través de la quinta directiva de blanqueo de capitales. En esta quinta directiva, lo que introduce, ¿no? como sujetos obligados para implementar todas las medidas de blanqueo de capitales y de prevención de financiación del terrorismo a dos sujetos nuevos que hasta entonces no se habían introducido. ¿Qué nuevos sujetos? Lo que coloquialmente, ¿no? se llaman como exchange, entendiendo por exchange aquellos proveedores de servicio de cambio entre monedas virtuales, de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, por moneda fiat o de transferencia entre monedas virtuales. Y además de estos exchanges, introduce a otro tipo de proveedor también obligado a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales, que son los wallets custodios, es decir, aquellos proveedores de monederos electrónicos custodiados por ellos. Si bien ese es el marco de la Unión Europea, en lo que se refiere a España, la ley por la que se transpone esta quinta directiva, la Ley 10/2010, mantiene a estos dos sujetos, los exchanges y los wallets custodios, como sujetos obligados de tener que cumplir con toda la normativa de blanqueo de capitales y prevención del terrorismo. Y además me gustaría destacar que estos proveedores tienen la obligación de registrarse en el registro habilitado en el Banco de España. Por lo tanto, y a modo de cerrar esta primera intervención, creo que es importante que todos aquellos proyectos basados en tecnología blockchain y que tengan por objeto
los criptoactivos, concretamente, por ejemplo, la emisión de criptoactivos o la prestación de servicios vinculados a criptoactivos, que cuenten con un acompañamiento legal y con una figura como, por ejemplo, la del Product Legal Manager. ¿Por qué? Porque es fundamental y, sobre todo, teniendo en cuenta el estado incipiente de la normativa, poder identificar correctamente la taxonomía, el tipo de token que estamos emitiendo, porque ello nos dará pie a poder encajar, ¿no? Identificar el marco normativo aplicable, concretamente el caso concreto del emisor, ¿no? O de cada cliente en cuestión, y por ende poder identificar las obligaciones de adoptar las medidas, las medidas para dar cumplimiento, ¿no? a todas las obligaciones que sean precisas para poder emitir los tokens o prestar los servicios vinculados a criptoactivos de una manera legal. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, para concluir con esta ronda de panelistas, le damos el uso de la palabra a la doctora Natasha Branquiño, del estudio CRS de Portugal, por un término también no mayor de 4 minutos. Adelante, doctora Branquiño. Vale, muchas gracias y buenas tardes de Portugal. Así que, como mi colega de Brasil, haré todo lo posible para que me entiendan bien. Es un placer estar en su compañía y hablar un poquito de los criptoactivos. Los criptoactivos no están regulados actualmente en Portugal y las criptomonedas no son una moneda en el sentido legal de nuestro ordenamiento jurídico, pero pueden actuar como un medio de pago convencional. Así es decir que no hay restricciones para su uso como medio de pago y hay muchas entidades comerciales que las utilizan con este fin. Por lo tanto, no hay restricciones legales a este nivel de pagamiento. De todo modo, cualquier entidad que ejerza actividades de intercambio, de compra y venta de activos virtuales, está sujeta a un registro en el Banco de Portugal, que es el Banco Central, y esto está también relacionado con la legislación a nivel de compliance. No hablaré de nuevo de la quinta directiva como ha hablado mi colega María, pero a nivel de compliance hemos identificado y se relaciona con el hecho de que el Banco de Portugal es la autoridad que es competente para este registro y también es el responsable de verificar el cumplimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las entidades registradas con respecto a la prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Además, por ejemplo, si se va a lanzar una Initial Coin Offering, CMVM, que es el regulador de mercado de capitales, verifica si se trata de un valor mobiliario y si lo es, no permite ese lanzamiento, por lo que también existe escrutinio. Y a pesar de ser apodado como un paraíso fiscal en lo que respecta a la tributación de las criptodivisas, las criptomonedas, lo cierto es que la ausencia de una base legal es un gran desincentivo para la inversión. Pero, sin embargo, recientemente se ha hecho público el proyecto de presupuestos del Estado para 2023 y se ha dado a conocer el tan esperado marco fiscal que es relacionado con criptoactivos, con la primera definición de criptoactivo, con consideraciones fiscales para las actividades empresariales y profesionales y también tributación de plusvalías. Pero así que estamos esperando el debate y la votación de esta propuesta para ver qué novedades habrá en nuestra legislación muy pronto. Gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctora Branquiño. Gracias a todos nuestros panelistas, quienes nos han brindado importantes alcances sobre la normativa aplicable a los criptoactivos desde cada uno de sus países. Dado que la agenda es bastante copiosa y el tiempo previsto para esta sesión es corto, pasamos inmediatamente a tratar el segundo tema central del día de hoy, a cargo del doctor Alejandro Morales, asociado senior y jefe del área de Derechos y Nuevas Tecnologías de Torres y Torres Lara, abogados del Perú, quien nos comentará por un espacio de 10 minutos cuáles son los riesgos legales habituales en el comercio de criptoactivos y cómo mitigar su configuración. Adelante, doctor Morales. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar está el riesgo de lavado de activos. Y el riesgo de lavado de activos, o blanqueo de capitales, como se dice en Europa, no solamente viene por parte de la persona que es titular del negocio, llamémosles un exchange de criptomonedas, sino que también puede venir hacia los mismos usuarios.
En los últimos meses se ha dado, por lo menos en el Perú, muchas investigaciones a personas naturales que han invertido en criptoactivos a través de exchanges peer-to-peer, en donde quien hizo la transacción de cambio de dinero por Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, lamentablemente tuvieron la mala suerte de toparse con una persona que sí lavaba dinero, o que había estafado gente, o que inclusive había financiado terrorismo. Y normalmente lo que ha sucedido a nivel Perú es que a nivel de fiscalías, la Interpol ha emitido alguna alerta, ha enviado a la Fiscalía Peruana a investigar y ha visto que ha tratado de agarrar a todas las personas que transaron con esta persona que lavaba dinero o que financiaba el terrorismo o que estafaba gente en otros países, y los ha puesto como organización criminal. Entonces, un primer riesgo legal que muchas veces dicen, no, o sea, con la blockchain se puede trazar todo. Sí, es verdad, técnicamente es verdad, pero también es cierto que muchas personas, dada la anonimidad que te da la blockchain, sí utilizan este mecanismo para hacer lavado de dinero. Entonces, evidentemente, ese es el primer riesgo legal que se tiene que ver al momento de ver, ok, si es que voy a invertir mi dinero o mi patrimonio, ¿dónde lo hago? ¿Cuenta con sistemas KYC? ¿No lo cuentan? Ese es el primer punto. El segundo punto es lo que ha sucedido, es que muchas personas en el bull run que hubo en los últimos años, donde sus criptoactivos comenzaron a valer de $400 a $3.000, $4.000, o en el caso de Bitcoin, que estuvo en $3.000 y llegó hasta $68.000, y pudieron vender en momentos altos, y no solamente se beneficiaron de la subida, sino que utilizaron el apalancamiento para poder inclusive superar estos porcentajes de rentabilidad increíbles. Entonces, mucha gente pasó de tener nada a tener mucho patrimonio. Y claro, llega un momento en que esa persona quiere comprarse una casa, quiere invertir en inmuebles, quiere invertir en acciones, quiere invertir, es más, quiere comprar un carro, y luego vienen y le dicen, oye, un momentito, ¿cuál es la justificación de este incremento patrimonial? Pues nuevamente, uno puede haber hecho algo completamente lícito, completamente legal, y sin embargo te pueden decir, oye, ¿tributaste? ¿Por qué no tributaste? De la nada estás poniendo 300.000, 400.000, 1.000.000, 2 millones de dólares en una cuenta bancaria cuando antes no tenías nada. Pruébame cómo justificas este incremento patrimonial. Y muchas veces los traders no tienen cómo justificar este incremento patrimonial porque no han hecho todo el tracto sucesivo de todas sus operaciones de trading, ¿no? Entonces, este es un segundo riesgo legal que vemos que se está viendo bastante actualmente. En tercer lugar, está el riesgo de las estafas piramidales. Como podrán haber apreciado los ponentes, o sea, hemos dicho que es legal el comercio de criptoactivos en prácticamente todos nuestros países. Pero esta falta de regulación muchas veces hace que las personas quieran aprovecharse de esta falta de claridad regulatoria y utilizan modelos piramidales que existen desde hace años. Entonces te dicen, sí, que comienza a invertir, aseguramos una ganancia de 200%, es una renta fija, solamente tienes que poner plata, y entonces al final, en realidad, en vez de que haya un aumento de un intercambio de dinero por valor, simplemente hay un intercambio de dinero por dinero, donde uno siempre está poniendo más plata, y al final, el que está al final de la pirámide termina perdiendo. Y el problema está
que muchas de estas estafas piramidales se hacen en la forma de redes de mercadeo. Las redes de mercadeo no son ilegales, pero lo que sucede es que uno cuando promueve la red el esquema de red de mercadeo sin saber que es una estafa piramidal, está induciendo a muchos en error y se vuelven hasta cierto punto cómplices, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado el tipo de inversión que se ofrecen y ver si es que realmente hace sentido desde un punto de vista financiero lo que te están ofreciendo o no. Luego, y aquí, otro riesgo legal que actualmente existe y que creo que en España y Portugal, y por los que he podido escuchar de webinar en Brasil, que existen unas directrices, a diferencia de esos países, en la mayor cantidad de países de Latinoamérica no existe claridad sobre las Initial Token Offering, o los Initial Coin Offering, o las Security Token Offering. Que en buena cuenta es cuando voy a tokenizar un activo y lo quiero lanzar al mercado, ¿cómo se trata esto? ¿Como si fuera un valor o no? Entonces, hay que tener mucho riesgo porque, por lo menos en el Perú, en base al principio de primacía de la realidad, por más de que no sea un valor mobiliario o un activo financiero, la Superintendencia de Mercado de Valores podría entender que sí lo es. Y para eso es muy importante diferenciar los tipos de tokens. Los tokens de pago, que son los que sirven justamente para pagar o comprar cualquier activo. Los tokens de utilidad, que en buena cuenta le dan beneficios a los token holders, a los que tienen en su propiedad estos tokens. Y los security tokens, que vienen a ser los que sí deberían estar regulados y estar en el ámbito de supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, o lo que vendría a ser el Security Exchange Commission de Estados Unidos. Otro riesgo legal, y esto tiene mucho que ver, es al momento de tokenizar activos. Un minuto, Alejandro, un minuto. Sí. O sea, se pueden tokenizar 2 veces un mismo activo en distintas redes de blockchain. Ese es un riesgo. Entonces, yo como inversionista, ¿cómo puedo evitar de que se tokenice lo mismo 2 veces? Que se tokenice en la red de Ethereum y después se tokenice lo mismo en la red de Polygon. Y bueno, creo que una de las formas para mitigar los riesgos legales es a través del compliance. O sea, que las mismas empresas utilicen programas de compliance para poder ver todos estos riesgos legales y ver cuál es la mejor forma de mitigarlos. Y finalmente, a través de la educación, educando no solamente a los inversionistas, sino a los actores que forman parte del ordenamiento, a los jueces, a los fiscales, para que no solamente entiendan lavado de activos, no, sino que entiendan que cada uno de estos términos tiene un significado y que este significado no necesariamente es ilegal. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Morales. Finalmente, y como último tercer tema central del día de hoy, la doctora María Ñíguez, abogada asociada del estudio de EJASO, abogada senior en Derecho Digital, Blockchain e Innovación en EJASO ETL Global de España, hablará por el término de 10 minutos también un tema muy interesante: ¿cómo resulta ser el futuro de la regulación de los criptoactivos? Luego de la presentación, creo que tendremos unos breves minutos para una ronda de preguntas para los 3 expositores centrales. Adelante, doctora Ñíguez. Muchas gracias. Bueno, comenzar diciendo que y poniendo el foco de lo que voy a hablar principalmente, que son modelos de negocio. Los modelos de negocio, ¿vale?, que se crean sobre la tecnología blockchain, desde EJASO nos gusta mirarlo desde un enfoque 360. Y entre ese enfoque 360 podemos distinguir el aspecto legal, el aspecto fiscal, todo lo relacionado con la sostenibilidad, la protección de datos, la ciberseguridad e incluso la interoperabilidad de redes.
Centrándonos en el aspecto legal, y desde la Unión Europea, la Comisión y concretamente, ¿no?, ese marco normativo que se está estableciendo y que se está creando desde la Unión Europea, comenzar diciendo que la Comisión Europea, dentro del paquete de finanzas digitales, presentó una serie de propuestas legislativas con el fin de regular los criptoactivos, ¿no?, ese mercado de criptoactivos, con un triple fin, podríamos resumir, ¿no?, con un fin de poder aprovechar todas estas posibilidades que ofrecen los criptoactivos, con otro fin, ¿no?, de mitigar y de proteger, de mitigar los riesgos de los inversores y proteger a los inversores, y un tercer pilar, un tercer fin, que es el de garantizar la estabilidad financiera. ¿A qué marcos normativos me estoy refiriendo? Y voy a intentar resumir, ¿no?, de tal manera que pueda dar unas pinceladas de ellos. En primer lugar, la propuesta de reglamento MiCA, que es la propuesta de mercados de criptoactivos. En segundo lugar, otro marco normativo es ese reglamento sobre un régimen piloto para las infraestructuras de mercado basadas en tecnologías de registro distribuido descentralizado. Y un tercer marco normativo que también me gustaría dar alguna pincelada, que es el de la propuesta de reglamento sobre resiliencia operativa digital del sector financiero como reglamento DORA, siendo este tercero el que pone más el foco, pone 100% el foco en todo lo relativo a la ciberseguridad del sector financiero. Comenzando por el primer marco normativo presentado, la propuesta de reglamento MiCA, esa propuesta de regulación, ¿no?, sobre los mercados de criptoactivo. Actualmente en Europa estamos, ¿no?, y de hecho fue en este mes cuando se ha presentado el último borrador, que parece que puede ser el último, porque estamos en un proceso legislativo ya podríamos decir, en las últimas fases de este proceso legislativo. Y se prevé que este marco normativo sea de obligado cumplimiento a partir del 2024. En lo que se refiere a este marco, a esta propuesta de reglamento MiCA, me gustaría destacar 4 de los aspectos, ¿no?, que encontramos dentro de esta regulación. El primero de ellos es que esta propuesta de reglamento MiCA da unas definiciones ya legales de lo que es lo que podríamos decir de la taxonomía de criptoactivos, ¿no?, de los distintos tipos de criptoactivos, que a continuación entraré. Pero me gustaría primero enumerar estos 4 puntos, ¿no? Por uno, aclara los conceptos de criptoactivos y qué tipo de criptoactivos van a entrar dentro de este marco normativo. El segundo punto es que MiCA define el régimen de emisión de los criptoactivos, es decir, qué obligaciones hay que cumplir a la hora de emitir. El tercer punto, ¿no?, que me gustaría destacar conforme a MiCA, es que enumera los proveedores de servicios de criptoactivos. Y finalmente, creo que también es un punto a destacar, es que introduce normas para evitar el abuso de mercado en relación con los criptoactivos. Empezando con el primer punto, que es esta taxonomía, ¿no?, a lo que me estoy refiriendo como taxonomía, decir que en MiCA se va a aplicar a todos esos criptoactivos que no tengan la consideración de instrumentos financieros, porque si son instrumentos financieros les aplicará la normativa correspondiente. Y cuando no sean instrumentos financieros, hay que poner el foco y hay que ir al marco normativo que establezca MiCA. Y dentro de MiCA se introducen una serie de conceptos, entre los que podemos decir, ¿no?, que están, por un lado, las fichas referenciadas a activos. ¿Qué es esto? Bueno, pues son aquellos criptoactivos que para mantener un valor estable a su propio valor se referencian a otro valor o a otro derecho o una combinación de ellos, pudiendo incluir una o varias monedas oficiales. Intentando aterrizar un poco este concepto, un ejemplo, ¿no?, con el que podríamos identificar este tipo de fichas referenciadas de activo, de stablecoins, también conocidas como tal, sería, por ejemplo, la propuesta que hace unos años se hizo Facebook con respecto a Libra.
Otro concepto que introduce la propuesta de reglamento MiCA son las fichas de dinero electrónico, que son aquellos criptoactivos que para mantener también su valor de referencia se van a vincular, se van a referenciar con una moneda oficial. Es decir, serían aquellos criptoactivos que están respaldados con euros, con dólares, por ejemplo. Y finalmente introduce el concepto general de lo que es criptoactivo. ¿Y qué es el concepto general? Bueno, pues por exclusión podríamos decir que va a ser todo aquello que no sea ni un criptoactivo, ni una ficha referenciada de activo, ni todo aquello que no sea y todo aquello que tampoco sea una ficha de dinero electrónico. Con lo cual se introduce, permítanme la expresión, pero un cajón desastre para poder introducir el concepto de criptoactivo de una manera más amplia. Por lo tanto, dentro de este cajón desastre, ¿no?, de este concepto de criptoactivos, podríamos encontrar categorías como aquellas criptomonedas que no sean stablecoins. Otro tipo son los utility tokens, también podrían entrar dentro de esta categoría de criptoactivo distinto a ficha de referencia de activo o ficha de dinero electrónico. Pasando al segundo punto de MiCA, destacar es ese régimen que establece un régimen de emisión de criptoactivos. Con esto quiero decir que lo que introduce MiCA, ¿no?, a través de 3 capítulos concretos, a través de 3 títulos de la propia normativa, es que identifica qué obligaciones tienen que cumplir los emisores en función de si lo que están emitiendo es un criptoactivo o es una ficha referenciada activa, es una ficha de dinero electrónico o es una ficha distinta a las anteriores. Un ejemplo de estas obligaciones sería la elaboración, ¿no?, del white paper, y que tendrá que tener y habrá que seguir un procedimiento más extenso, menos extenso en cuanto a elaboración, presentación, ¿no?, y si es o no necesario la autorización en función del tipo de criptoactivo, en función de esa taxonomía, en función del tipo concreto de criptoactivo ante el que estemos. El siguiente punto es ese que identifica quiénes son los proveedores de servicios de criptoactivos, ¿no?, entre los cuales podemos encontrar los que a lo largo del seminario se han ido enunciando. Entre otros están los exchanges y los wallets custodios. Y además en MiCA lo que se va a introducir, ¿no?, son esas obligaciones, ¿no?, se identifican las obligaciones tanto desde un punto de vista de autorización, obligaciones generales y obligaciones específicas relativos a cada uno de estos proveedores de servicios de criptoactivos. Y finalmente, como he mencionado, introduce también normas para evitar el abuso de mercado, ¿no?, en relación con los criptoactivos. Pasando con el otro marco normativo, ¿no?, que me gustaría introducir y al que he mencionado al inicio, es ese reglamento sobre un régimen piloto para las infraestructuras de mercado basadas en registro distribuido. Lo conocemos como el régimen piloto y nos solemos referir, ¿no?, a este reglamento con la abreviatura de régimen piloto. Este reglamento ya ha sido aprobado, está en vigor, pero va a empezar a ser de aplicación a partir de marzo del 2023. ¿Qué introduce, ¿no?, o si tuviéramos que dar unas pinceladas, ¿no?, a alto nivel de lo que se refiere o de lo que se viene o se pretende regular en este nuevo marco normativo, es que el régimen piloto, ¿vale?, que se va a establecer por un periodo de 6 años, va a crear un marco regulatorio para favorecer, ¿no?, la eficiencia de los procesos tanto en la negociación como en la postcontratación, en este caso de instrumentos financieros en DLTs. Porque además en este régimen piloto lo que se enumeran, ¿no?, se tasan qué tipo de instrumentos financieros se van a poder llevar al régimen piloto, se van a poder representar en tecnología distribuida. Concretamente son acciones, bonos y participaciones en organismos de inversión colectiva que entren dentro de la horquilla, ¿no?, que se establece y que se identifica concretamente en la norma. Un minuto, Por lo María. tanto, sí, lo que se pretende, ¿no?, con este régimen piloto es introducir un régimen para que estas infraestructuras de mercado, ¿no?, basadas en DLT se pueda emitir, almacenar y transferir determinados instrumentos financieros. El último sería, desde un punto de vista de la ciberseguridad, el reglamento DORA, que introduce una serie de obligaciones que tienen que cumplir los sujetos obligados, entre los que se encuentran los proveedores de servicios de criptoactivos, así como los emisores de criptoactivos. Y simplemente para terminar, creo que todo esto pone de manifiesto que nos encontramos ante un marco regulatorio
que afecta a modelos de negocio creados sobre tecnología blockchain y que implican a los criptoactivos, que es amplio, ¿no? Abarca distintos puntos de vista, distintas facetas y que además está en creación. Por lo tanto, todos estos proyectos, ¿no? Ir acompañados de un asesoramiento legal es resulta de gran utilidad, primero para garantizar la viabilidad de los proyectos y segundo para poder identificar la taxonomía, el tipo de criptoactivos, el tipo de normativa que le resulta de aplicación y por ende cómo tenemos que aplicar y cómo tenemos que cumplir con las obligaciones que afecten al modelo de negocio en cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres expositores centrales. Ahora nos queda un poco tiempo para una ronda de preguntas, una pregunta por expositor. Para el representante de Colombia, Jorge Castaño, con la entrada recientemente de un gobierno de izquierda, ¿cómo se ve el futuro de los criptoactivos en Colombia? No, yo creo que la realidad es que el gobierno tiene que entender que esta es una tecnología que no pueden regular demasiado, que tienen que dejar que esto fluya, que esto pase en el tiempo. Yo no veo ninguna regulación que los vaya a prohibir ni algo parecido. De hecho, salió una regulación recientemente en la que permite que entidades financieras tengan relaciones contractuales con proveedores de servicios de activos digitales. Entonces creo que eso no pensaría que es un tema que pueda afectar de alguna forma el desarrollo de esta tecnología o de esta forma de representar valor. Excelente. Para el doctor Alejandro Morales, ¿qué debería tener en cuenta un inversionista antes de invertir criptomonedas? En criptomonedas, sí. Alejandro. Gracias, buena pregunta. En realidad, la respuesta es diligencia, ¿no? Lo primero que debería ver es, ¿quién es el equipo que está detrás? En primer lugar, ¿dónde vas a invertir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Es a través de un exchange centralizado, descentralizado? Si es que es un exchange descentralizado, ¿qué significa eso? O sea, si es que sucede algo, ¿quién va a responder? Entonces, si es que uno cree completamente en la descentralización, perfecto, eso puede ser una buena salida. Pero si es que uno todavía dice, oye, todavía no hay mucha regulación al respecto, me prefiero irme a un exchange centralizado para que en caso suceda algo, este ente centralizado responda. Ese es en primer lugar. Ahora, si es que quiero invertir en una criptomoneda, un criptoactivo, un determinado token, lo que debería ver es cuál es el equipo que conforma este proyecto, si es que está resolviendo algún problema real o si solamente es pura especulación, lo que en lenguaje cripto se conoce si es que es una criptomoneda real o si es una shitcoin, ¿no? Y nuevamente ver, cuál es el white paper de esto, cuál es el equipo, cuáles son los términos y condiciones, cuáles son las garantías que te dicen, y mucho ver lo que Jorge dijo, o sea, cómo me están garantizando la propiedad de mis criptoactivos y de mi inversión. Entonces, en realidad se reduce a un tema de diligencia, y no solamente es la diligencia al momento de seleccionar el proyecto, al momento de seleccionar cómo voy a invertir, sino también está la diligencia una vez que hago las transacciones. O sea, comienzo a hacer transacciones, ¿cómo voy a probar? ¿Qué elementos voy a crear para que no exista ningún riesgo de que después me digan que tengo un desbalance patrimonial? O sea, ¿cómo voy a recrear mi historia de transacciones? ¿Cómo yo, inversionista, he hecho todo lo posible para evitar cualquier tipo de vinculación a un tema de lavado de activos? Entonces, realmente se reduce a un tema de diligencia en todo el proceso de inversión en criptoactivos. Correcto, muchas gracias. Finalmente, para la doctora María Ñíguez, el mundo cripto nació para ser no regulado. ¿Usted cree que la regulación es positiva o negativa? Muy buena pregunta y gracias por ella. Lo que creo, desde mi punto de vista, lo que ayuda la regulación, ¿no? es a
en primer lugar, poner un poco de orden en este nuevo ordenamiento, en este nuevo ecosistema. Y este nuevo orden, ¿no? Va a permitir en un momento dado proteger a los inversores, ¿no? Porque en tanto que va a exigir que los emisores, por ejemplo, tengan que informar adecuadamente, tengan que cumplir con obligaciones de diligencia debida, tengan que cumplir con otras obligaciones, por ejemplo, de blanqueo de capitales, y además, ¿no? Ayuda a garantizar la estabilidad financiera, con lo cual, si bien es cierto, ¿no? Como decía la pregunta, que blockchain nace, ¿no? Y sobre todo toda la filosofía que hay detrás del nacimiento de esta tecnología es ir en contra de la regulación, ¿no? y del sistema, creo que la regulación aporta seguridad, transparencia y en el fondo que se puedan crear, ¿no? Que se puedan crear nuevos modelos de negocio que den seguridad y que sean viables, ¿no? También para los usuarios. Entonces creo que favorece a lo que es esa creación de nuevos modelos de negocio en tecnología blockchain con el uso de criptoactivos. Muchas gracias. Una vez más agradecemos a los representantes de los diversos estudios miembros de la OL, participantes en este webinar de Brasil, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Portugal, España y Panamá, por permitirnos tener una visión internacional en materia legal sobre el tratamiento de los criptoactivos en todos los países en donde la OL opera. Finalmente, para el cierre de este evento, le damos la palabra al doctor Marcel Daltró, socio del estudio Nelson Williams, miembro y representante de la OL en Brasil. Adelante, Marcel. Muchas gracias. Primeramente, un placer hablar con todos. Un gusto estar acá en nombre de OL y de Nelson Williams Abogados para cerrar este encuentro. Y me gustaría de hacer las congratulaciones a todos los expositores por el tema tan relevante, tan actual y que, por supuesto, hace parte de nuestra estrategia de desarrollo como una red de oficinas de abogados de distintos países para cambiar oportunidades y temas que son muy importantes para el desarrollo de oportunidades de negocio por todo el mundo. Entonces, esto es más uno de nuestros encuentros que, por supuesto, van a ser más constantes a partir de ahora y que vamos en los próximos datos, con certeza, compartir con ustedes para que estén junto con nosotros. Entonces, una vez más, muchas gracias y congratulaciones a todos los participantes y miembros de OL. Un gran abrazo. Gracias, Marcel. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Seguimos trabajando, apostando por nuestros países y nuestros clientes. Muchas gracias. Buena salud para todos. Seguimos adelante.